vemos este videito de Georgie, Jerry Traynor y Cooper Barnes, dos héroes detrás de cámara. Entrevista a Dan Schneider. Al igual que yo, últimamente habrán visto muchos videos, TikToks y publicaciones sobre cómo Jerry Traynor cuidaba a los niños del cast de iCarly, para que el sucio Dan no se les acercara de más o hiciera cosas extrañas como hizo, por ejemplo, con Ariana. Ay, hermano. Y también Cooper Barnes de Henry Danger, siendo los actores más adultos dentro del cast, pero que convivían casi en todos los episodios con los niños. ¡Tú eres el Capitán Man! ¡Así es, Henry! Todo esto se empezó a hablar más gracias al documental de Quiet on Set, del cual todos están hablando y por si no lo has visto ya tienes los resúmenes en mi canal. Pero me faltaba hablar de este tema de los videos raros que grababa Dan para su canal de YouTube y cómo en algunos vimos que estos dos actores intentaban alejarlo de los chicos. Yeah, seriously. Let us go home, Dan. Incluyendo las supuestas disculpas que dio sobre todo esto. And I definitely owe some people a pretty strong apology. Así que agárrate porque yo soy Georgie y con eso mete la intro. Es que, hermano, tantos chistes sobre la mariposa, sobre pies, sobre líquido viscoso verde que fácilmente en un croma podría cambiarse a blanco espeso. No, hermano, muy mal. A mediados de la década del 2000 al 2010 es cuando Nickelodeon realmente entra en su época dorada, con shows como Drake y Josh, Soy 101, iCarly e incluso Victorious, todos a manos de Dan Schneider, consolidando su nombre más que nunca, y haciendo que Nickelodeon gane muchísimo dinero. De ahí que en el documental digan esto. Dan was Nickelodeon's golden boy. Por lo cual, como ya vimos en videos anteriores, la cadena dejó que comenzara a poner chistes con doble sentido desde el show de Amanda. Ahora que había creado más éxito, seguramente incluso tenía más libertad para hacerlos, siendo los peores en iCarly y Victorious, poniendo pies innecesariamente, lamer cosas o hacer movimientos extraños. Was anyone able to say anything, or was that like... Oh, no. It's Dan's baby. Sin embargo, Dan empeoró frente y detrás de cámaras. So first it was Dan roaring, laughing, and then everyone kind of giggling. Ya que aparte del testimonio que tuvimos en 1999 con las escritoras, después de la investigación interna que supuestamente se hizo, Dan seguía usando su poder para tratar mal a sus estrellas y gente de producción, sobre todo a las mujeres, incluso pidiéndole a algunas de estas que le dieran un masaje. Por eso hay tantas fotos y declaraciones donde se habla de los masajes de Dan, ya que casi siempre tenía ahí a alguien que lo masajeara. It was almost always a female, and it was often one from the wardrobe department. It was humiliating. Pero el problema es que ya que quieres que te estén masajeando, por lo menos contrata a alguien que realmente fuera para eso. Pero no, lo que hacía era que a las mujeres que se encargaban del vestuario, de las cámaras, cualquier cosa, las ponía a masajearlo, cuando no era parte de su trabajo. Pero sabían que si no lo hacían estarían despedidas, y seguramente fuera de la industria. He was asking people at work to touch him. Quizá a alguno de ustedes les parecerá exagerado, pero definitivamente no deberías de sentirte obligado a estar tocando a alguien, porque vas a perder tu trabajo cuando estás ahí para otra cosa. There was always someone massaging him. It definitely felt like a form of sexual harassment. En pocas palabras, como dicen los testimonios de la gente que trabajó con él, se sentía como alguien que debía ser controlado y Nickelodeon no estaba ahí para controlarlo. Pero hablemos más a fondo de iCarly, estrenando en 2007 con Miranda Cosgrove, Jenny McCurdy y Nathan Chris como protagonistas, pero también uno de los personajes más recurrentes siendo el hermano de Carly Shay, interpretado por Jerry Traynor, Spencer. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! Este siendo uno de los favoritos para muchos, incluyéndome, y que Dan Schneider tuvo en cuenta por este programa, al igual que a Miranda, por haber participado en el show de Drake y Josh, en este caso con el personaje del Loco Steve. ¡Te comiste mi enchilada! ¡No tenía nota! ¡Te comiste mi enchilada! Quizá algunos no lo habían pensado, pero iCarly fue de los primeros programas en hablar sobre internet y lo que muchos youtubers y streamers harían actualmente, siendo de lo más popular que vemos hoy en día. Esto lo sabía Dan desde el 2007 e incluso él estaba muy familiarizado con el internet, siendo de los primeros en usarlo, abriéndose su canal de Dan Warp, el cual conserva hasta la fecha. De hecho, ahí fue donde subió sus disculpas de las que todos están hablando y que veremos más adelante. Facing my past behaviors, comportamientos pasados, no, hermano. Are embarrassing and that I regret. iCarly fue tan popular que hasta tuvo un episodio con Michelle Obama. También otras celebridades como Jim Parsons, One Direction, Emma Stone y Jimmy Fallon. Juntando el éxito de esta serie con Dan obsesionado con el internet, tenías a este güey grabando todo el tiempo detrás de escena para su canal y su página, captando algunos momentos extraños en la sala de edición, también con los escritores, pero sobre todo con los actores de la serie, dándonos material muy incómodo de cómo estaban ahí bien tensos mientras él invadía su espacio personal. Por ejemplo, estos videos.
¿Pero qué? En este último podemos ver que El Janet weón. realmente se asustó demasiado, quizá incluso por una mezcla del susto, pero también de ver a alguien como el sucio Dan tan cerca de repente. Sin embargo, no se podía quejar, porque sabía que era la persona más poderosa del canal, así que debía jugar con él. Se Y a le eso súmale nota. que si Janet o Miranda, a la que también le hizo eso mismo, se quejaban, le daban la razón en su pensamiento estúpido que le dijo a sus escritoras sobre que las mujeres apagaban la vibra y que no tenían sentido del humor. He said women can't write funny. He challenged us to name a funny female writer. Como dice Kate en el documental, al final de la década de los 2000, Dan tenía más control que cualquier otro showrunner en Nickelodeon, por lo cual podía poner a sus actores a hacer cualquier cosa asquerosa o con referencias de doble sentido, incluso en shows en vivo, diciéndole al público que harían lo que él quiera. You can ask them personal questions, inappropriate ones, whatever you want to do. Con estas situaciones, como salen Hijo los de videos y perra. rumores de cómo Jerry Trainor, viendo esto, decidió literalmente, al igual que su papel, ser como el hermano mayor y padre de los chicos dentro del set, incluso yendo a los días de grabación cuando él no tenía ninguna escena que grabar con tal de estar al pendiente de ellos. Incluso entrando en el juego de Dan Schneider cuando molestaba a sus compañeros de set, pero él siendo más grande, jugando con él de una forma más adulta y enfrentándolo de juego, pero de esa forma alejándolo de los chicos de iCarly. Here is Jerry Trainor. Hey, the semi-talented actor who plays. What do you play? Welcome to the Emmys. Yeah. What? Which is a fight to the. Incluso en estas fotos y videos dicen que Jerry se ofreció para que fuera más gracioso que Dan lo cargara a él, para que de esa forma no se le acercara a Miranda. También en este video parece que incluso con Freddy ya más grande, entre él y Jerry evitan que Dan se acerque demasiado a la protagonista, Sí, literalmente empujándolo hacia atrás, jugando. Porque es lo que un hombre hace. Después de su Jerry papel en iCarly, Jerry fue de los que regresaron en el revival del 2021, que ahora está cancelado. Pero al contrario que otros compañeros de la cadena como Josh Peck, Jerry desde un principio mostró su apoyo a que Janet no quisiera regresar y que contara su verdad, incluyendo lo que pasaba en el set con el creador, como le llama Janet en su libro a Dan Schneider. Do y'all talk about that? Do you talk to her? I did talk to her. I read it immediately and I talked with her and I felt a lot of pride for her being able to speak her truth. Sin Qué embargo, bueno, a pesar el de que este apoyo. no ha salido a dar declaraciones después del documental de Quiet on Set, sí nos dimos cuenta de que dejó de seguir a las cuentas de Nickelodeon y de iCarly, mostrando su apoyo a los testimonios que vimos en este, ya que muchas veces en el momento quizá muchos actores y actrices no se dieron cuenta o no le dieron importancia a lo que pasaba, pero ya de adultos mirando hacia atrás pueden ver que algunos chistes estaban fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Y es que probablemente si Jerry no los hubiera cuidado y ellos no hubieran actuado de esta forma, hubiéramos visto con Miranda algo más parecido a lo que pasó con Ariana, de la cual Dan grabó demasiados videos extraños que hasta los más raros salieron en Nickelodeon. Ahora imaginen qué es lo que habrá grabado para sí mismo. Check this out. Con ¿Por esto, qué? inevitablemente, aún con Jerry evitando que Dan se sobrepasara con ellos de manera extraña detrás de cámaras, ya sabemos que ni siquiera los altos mandos de Nickelodeon evitaron que Dan hiciera cosas extrañas frente a las cámaras, con escenas de doble sentido también en iCarly. It's legal. There's nothing actionable about it. Sometimes there were scenes where Esta última escena se hace más turbia recordando el personaje de Brian Peck como Pickle Boy, después de todo lo que le hizo a Drake Bell y que su personaje de Pepinillos ya era una insinuación en sí misma. Unos programas después tenemos a Sam haciendo esto y también muchas otras referencias a Pepinillos en estos programas. Sí, weón. pepinillo en la izquierda y el brillo en la derecha. Así llegamos al 2014, en donde se hacen Ay, uno no, de los hermano, Kid Choice muy mal. Awards o más emblemáticos, donde no solo se celebran todos los programas de Dan, sino que también le dan un premio a la mejor trayectoria, con todos los actores más importantes de sus series atrás de él, todos menos Janet McCurdy. But there's one person that does not show up, and that is Jeanette McCurdy. La cual al poco tiempo sacaría su libro contando cómo el creador trataba mal a todos en el set, que tenía su lado bueno y su lado malo, en el que era capaz de insultarte y humillarte frente a todos. No importaba si estuviera Jerry o Capitán Man cerca para desviar la atención, así trataban a su elenco. The creator knows how to make someone feel worthless. Porque sí, Cooper Burns también tenía este papel de adulto alrededor de un show para niños en el set, por lo cual pudimos ver que tuvo una forma muy similar a la de Jerry Trainor de tratar a Dan Schneider, jugando libro, con él, uf. pero siendo alguien de su tamaño que se defendía dentro del juego, no solo humillándolos como le gustaba. I'm the executive producer. Okay, pull the other one, buddy. I created. All right, get out. Incluso tenemos este otro clip de cómo, según entre bromas, está regañando a la gente de producción sobre tener los cierres abajo y que se les podría salir algo, estando en un programa para niños. Your zipper's down. Zip it up. This is a kid's show.
Afortunadamente, todo este tipo de tratos extraños y molestos hacia las estrellas de sus series terminaría gracias a la serie de Sam y Cat, ya que justo coincidió con el fallecimiento de la madre de Janet, así que todo en el set se volvería aún más tenso, probablemente porque esta ya no se dejaría intimidar por Dan y era difícil seguir con la serie, por lo cual por fin se inició otra investigación interna dentro de Nickelodeon, castigando a Dan con ya no poder interactuar con el elenco y solo estar en la sala de edición, porque él era el principal de favorecer este tipo de comportamiento tóxico detrás de cámaras. For Dan, this is the biggest punishment you can imagine. Como dicen en el documental, Menos parece mal. extraordinario que llegando a esta situación en la que el hecho de que este güey esté cerca de los niños no resulta algo seguro, aún Pero, así weón, es no lo heavy. despidan. ¿Cómo una cadena que tiene actores infantiles mantiene a este conche tu madre? Y es un peligro para los jóvenes, weón. No tiene sentido. Algún día tenemos que ver este documental. He creates hits. There's money to be made. Aunque según él no le prohibieron trabajar con los actores, simplemente optó por dar notas dentro de su oficina. Sí, claro. Sí, claro. Pero esto último fue en mi opinión el primer paso hacia su despido, ya que poco a poco llegamos al 2017 en donde se empieza a popularizar el Me Too, movimiento por el cual muchas mujeres tuvieron el valor de alzar la voz contra hombres poderosos, y todo esto quedó perfecto con esta situación, para que ahora sí por fin llegaran quejas y quejas en su contra. Todas esas quejas que muchas tenían miedo de hablar, pero que este movimiento les dio el valor para hacerlo. Y este me parece un buen momento para mostrarles más videos de Jerry jugando con Dan para que dejen paz a los chicos. Yeah, seriously. Let us go home, Dan. Yeah, who's embarrassed now? Who's embarrassed? No! Oh my God. Hi, cuteness. Hi, cuteness. Hey, you weirdo. What? It wouldn't be a video for my Carly if I didn't do this to you. I don't know. Se dice que le dieron $7 millones a Dana Schneider después de su despido, ya que fue muy brusco y sin negociaciones, porque Nickelodeon no quería un escándalo, pero nunca se encontraron evidencias de comportamiento sexual inapropiado con niños, o sea, no tuvo acusaciones como Brian Peck o Jason Handy, aunque sí hay algunos rumores por ahí sobre el embarazo de Jamie Lynn Spears o Amanda Bynes. Sin embargo, a día de hoy no han sido comprobados. Ya veremos si a raíz de esto sale algo nuevo sobre este güey, porque igualmente sí maltrataba a la producción y actores de los shows y estaba medio enfermo con las patas, y quién sabe si realmente era algo de fetiches para él. When everyone did come back, it was a much happier workplace. They should have fired him a long time ago. Dan decía que no había sido despedido y que simplemente quería enfocarse en otros aspectos de su vida como su propia productora. Sin embargo, poco después, al ver de todo lo que se le acusaba, dijo esto: todo lo que sucedió en los programas que dirigí fue examinado cuidadosamente por docenas de adultos involucrados. Todo fue totalmente aprobado por ejecutivos de la cadena en 2 costas. Además, todos los días en el set había padres, cuidadores y amigos mirándolos ensayar y filmar. Let's please collectively not let another Dan happen. También añadió que esta no es una descripción precisa de por qué me separé de Nickelodeon, y hoy en día haría las cosas de manera diferente con lo que aprendí a lo largo de los años, siendo un mejor jefe. De hecho, algo así fue lo que dijo en sus disculpas, así que hablando de eso, veamos qué fue lo que dijo en su entrevista con TiVo. I really appreciate you reaching out and giving me the opportunity to talk to you about what we saw over the last 2 nights. Dan se disculpa por los masajes y dice que nunca debió de pedírselos ni obligar a ninguna de las mujeres en el set a dárselos. También dice que en una sala de escritores de comedia siempre hay bromas fuera de lugar, pero fue su culpa que salieran al show haciéndolas en un programa para niños y adolescentes, pero que entiende que a día de hoy algunas pueden ser ofensivas, así que no le molesta que las quiten, y que definitivamente muchas veces dejó que la presión de ser el número 1 y sacar muchos capítulos por semana lo convirtieran en una mala persona para muchos de sus empleados. Cut it. The last thing I want to ever do is put any content in a show that's gonna upset my audience. Sobre el racismo dice que nada que ver, ya que incluso en esa época hizo uno de sus mejores shows con Kenan y Kel, siendo incluso su primera película, sintiéndose muy orgulloso de trabajar con ellos. Sin embargo, el tema de su versión de Fear Factor dice que Nickelodeon le pidió hacer algo parecido con los shows de la cadena, e intentó mantener protegidos a los niños lo más que pudo. Sin embargo, le duele ver que no se dio cuenta que a muchos les pudo afectar estas situaciones. Y como él mismo dice, si fuera el pasado, una de las cosas que haría definitivamente y que deberían de hacer normalmente los shows infantiles es tener terapeutas con ellos, y así estar seguros de que los niños quieren aparecer en TV, con todo lo que significa, y también saber cuándo algo no les gusta o les pasa algo. And then we could avoid the mistake of ever putting a kid in a TV show
that didn't want to be there. También dice que lo del salario compartido de las dos escritoras no tenía nada que ver con él, ya que no manejaba los salarios de la empresa. Pero lo que sí sabe es que compartir salario era algo normal en los escritores primerizos para televisión. No tenía nada que ver que fueran mujeres, e incluso después le pasó lo mismo con dos hombres o con un escritor junto a una escritora. Se les hacía saber y ellos decidían si así aceptaban. And these are all first-time writers. All first-time writers looking for their first gig. Por último, destaca que cuando se enteró del caso de Drake Bell le brindó todo su apoyo e incluso sigue en contacto con su madre, la cual en ese entonces le pidió ayuda para escribir su discurso ante el juez. Y tal parece recordar esto de Ron Badan, ya que según él fue de las cosas más oscuras que pasó en su carrera. Would you help me with my speech for the judge? No le puedo creer nada a este weón. Of course. And I did. Hay un par de cosas extras, pero tampoco le quiero dar tanta relevancia a su entrevista, ya que todo lo anterior son palabras suyas, ¿ok? No son palabras mías. Creo que definitivamente tuvo mucho tiempo para saber qué decir sobre todo esto, y aunque se justifican muchas cosas, hay otras que acepta y se disculpa. Sin embargo, eso tampoco quita lo que hizo, así que quedan cada una de esas personas a las que trató de esa forma y a las que hizo pasarles un mal momento. Tenebros. Hay que comer de algo. Si no, se le fue todo lo que podía hacer en Estados Unidos. Obvio que va a estar en México tratando de ser mejor. Llamar la atención, tener sus conciertos y cosas, yendo a programas. Hay que comer, hermano. Es lo mismo que yo hago acá con los streams, con las reacciones. Hay que comer. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Saber si lo disculpan o si lo odian o si simplemente no es como él dice. Definitivamente es un tema bien complicado y se ve que esta entrevista está más ensayada que nada. Pero también es cierto que con algunas cosas ni Nickelodeon ni los jefes de Dan pudieron haberlo controlado y no lo hicieron, porque tampoco es como que fuera el CEO de la empresa. Había muchos arriba de él que revisaron y autorizaron todas las cosas fuera del lugar que hizo, frente y detrás de cámaras. Pero bueno, esa es mi opinión. Espero que ustedes me dejen la suya en los comentarios. ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! Iba a hablar más a fondo sobre esta entrevista en otro video, pero estoy seguro de que ya vieron a muchos otros creadores haciéndolo, así que lo resumí un poco. Tampoco es como que me interese defender a este güey. Por eso mejor opté por poner la premisa de Jerry Trainor y Cooper Burns, porque definitivamente lo que hicieron por sus compañeros fue increíble. Capitán Man fue un superhéroe incluso detrás de cámaras, y Spencer un gran hermano mayor al pendiente de los chicos. Y eso es todo por hoy. Con eso concluimos la trilogía de estos videos sobre el documental de Quiet on Set y lo que pasó después. Definitivamente desató una ola de críticas y opiniones de todo tipo, con mucha gente hablando de esto. Así que por si alguno no lo sabe, mi canal va de todas estas series de Nickelodeon, Disney XD, Cartoon Network. Así que si quieren apoyar a un creador pequeño en vez de Nickelodeon, suscríbanse. Vamos por los 100,000 suscriptores. Un saludo para... Oye, ¿de hace cuánto es este video? Ay, de hace un año, si ya pasó los 100,000, va por los 200,000 suscriptores. Un grande Jordi. Clicazo. Y suscrito. Sí, pues claramente el problema no era este weón, sino era el séquito de weones que manejaban las cosas. Porque al final lo pueden ocupar a él o a algún otro como chivo expiatorio y evitar que salgan a la luz todos los demás.